Gente querida, la idea de este vivo, que hace desde pandemia que no hacemos un vivo, más o menos, Sí, un montón. vamos a aprovechar la tecnología. La idea es dar este espacio ante tantas inquietudes que solemos escuchar en nuestros consultorios. Yo soy Gaby Zabalza, hago nutrición deportiva abocada el último año a la población infanto-juvenil y me preguntan mucho las mamás sobre psicología deportiva para sus hijos. Y Juli, un poco te pasa lo mismo, con nutrición deportiva, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy Julieta Gamarra, soy psicóloga deportiva y bueno, también trabajo con infantos juveniles y también con adultos. Así Eh, y que, la, y la, y la consulta siempre en cónsul es, bueno, el área nutricional, así que eh, así que dijimos un día con Juli, ¿por qué no nos tomamos un café con también las demás mamás y compartimos las inquietudes? Entonces, en este contexto es que los invitamos al vivo. Preparamos 4 preguntas que un poco resumen varias que llegaron, las más repetidas. Vamos a elegir 4 y después vamos a dejar abierto para que si ustedes quieren ir dejando en el chat sus preguntas, las vamos a ir respondiendo. Vamos a darnos máximo una hora que nos tenemos que ir todos a hacer la cena, chicos. Así que, ¿estás lista, Ju? Yo te voy a preguntar, algunas mezclan un poquito nutrición deportiva y psicología, así que vamos a ir muy ameno conversando y respondiendo. Hola chicos a todos, hola Isa desde Buenos Aires, bueno, mucha gente conocida que vamos pasando, pero si nos ponemos a conversar no vamos a avanzar con las preguntas. Tengo 4 preguntas, Ju. Vamos a intentar un poco pimponear las respuestas para que se entienda cómo se aborda esto de trabajar el entrenamiento de los chicos por fuera de sus lugares de entrenamiento propiamente dicho, ¿no? Lo que se llama un poco como el entrenamiento invisible, que es lo que ocurre entre lo que pasa entre cada entrenamiento. Entonces, cómo se aborda desde casa y cómo podemos ayudar las familias a que ese terreno entre un entrenamiento y otro o entre competencias sea lo más productivo posible desde el área de la nutrición y desde la psicología en este caso. Así que para los nuevos que entramos, estamos con Juli Gamarra, psicóloga deportiva, yo soy Gaby Zabalza, hola Jessy desde Trenquelauquen, Gaby Zabalza, nutricionista deportiva. Te voy a leer la primera pregunta que apunté que nos dejaron bueno, por WhatsApp y por Instagram. Dice así, veo que mi hijo entrena un montón, pero los días de competencia se le apaga la cabeza. ¿Eso es mental? ¿Es la alimentación o son las dos cosas? bueno, en realidad nosotros abordamos todo desde un enfoque bien sistémico. Nunca es una sola cosa, pero eh, normalmente lo que vemos cuando el chico, el deportista llega a la competencia y no puede, digamos, esto de que se le apague la cabeza, normalmente está muy relacionado a este entrenamiento invisible que recién nombrabas, que tiene que ver tanto en la gestión emocional, en la gestión de sus rutinas precompetitivas. eh, Cuando me refiero a la gestión emocional, tiene que ver con la preparación, digamos, el manejo de la presión, la ansiedad precompetitiva, los pensamientos automáticos, que son los que muchas veces interfieren. Y bueno, y una serie de rutinas que también muchas veces me encuentro con el descanso, o sea, una desregulación en el descanso, muchas veces cuestiones alimentarias, que esas vas a poder aportar mucho más vos que yo. Pero sí, digamos, siempre tiene que ver, o sea, cuando uno ve que el entrenamiento es bueno, que hay un buen nivel de entrenamiento, hay disciplina, hay constancia, y llegado a la competencia no se refleja todo ese entrenamiento físico y técnico o táctico, por supuesto que lo que está detrás es esto, todo esto invisible que no vemos, pero que yo siempre digo que nosotros podemos entrenar muchísimo físicamente, pero si no entrenamos la mente, que es lo que necesitamos a la hora de competir, todo ese entrenamiento se pierde. Y eso una inquietud que tengo también como mamá de deportistas.
¿Eso se entrena siempre en situación de entrenamiento o tienen estrategias para hacer desde casa un entrenamiento mental que los prepare para estar en contexto deportivo con esa cabeza entrenada? ¿Me explico la diferencia? O sea, A ver, lo que trabajan conmigo son herramientas, ¿sí? Mi principal trabajo es detectar cuáles son las herramientas que le faltan a ese deportista o a veces a esa familia, ¿no? Porque, bueno, justamente en el caso de los menores de edad viven en un contexto. Entonces, en una primera instancia es evaluar, siempre digo que nos imaginemos una cajita de herramientas, bueno, a ver qué herramientas tiene, cuáles de las que tiene sabe usar, cuáles no y cuáles le faltan. Una vez que tenemos eso, yo soy el vehículo para que ellos gestionen y aprendan esas herramientas, pero el entrenamiento es fuera de mi presencia, digamos, el entrenamiento se da, te diría que a veces es mucho mejor entrenarlo en cuestiones ajenas al entrenamiento deportivo. Yo les doy muchos ejercicios para que hagan en la escuela. Digo, si uno lo puede trabajar y gestionar las distintas emociones en los lugares donde hay mucha menos presencia de ese tengo que cumplir, tengo que hacer, después se puede ir trasladando a la competencia o al entrenamiento, pero por supuesto que el trabajo más fuerte es fuera del consultorio o fuera de la consulta, ¿sí? fuera del consultorio y entre competencias, porque a veces parece que los ejercicios que vamos a dar, o me pasa a mí mucho con nutrición, ¿qué como en el momento del partido? ¿Qué como antes o durante el torneo? Entonces ahí vamos un poco a trabajar y todo el tiempo que hay entre competencia y competencia o entre los entrenamientos también tiene muy alto impacto y saber qué hacer ahí, como vos decías, en la escuela, te impacta después en ese entrenamiento y en ese rendimiento. Me parece Además, alucinante. por supuesto que todo aquello a lo que le ponemos mayor interés nos genera mayor presión, ¿no? O sea, si yo le pongo mucho interés a mi actividad deportiva, el fin de semana cuando me toque competir, al tener mayor interés y donde yo pongo toda la energía, eh, es donde aumenta la presión. Si yo logro aprender a gestionar, no sé, una discusión con un compañero, un mal, no sé, un maltrato de alguien, lo puedo empezar a practicar en mi vida cotidiana, después eso lo puedo trasladar, ¿sí? El manejo del enojo, el no quedarme atrapado en el enojo. A veces es mucho más fácil trabajarlo en otros ambientes. Eso les va dando la seguridad de que lo pueden empezar a gestionar, entonces si lo puedo gestionar ahí, también lo puedo gestionar en el campo deportivo, ¿no? O sea, En el campo ¿cómo? deportivo. Eh, por eso digo que es un entrenamiento desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y por supuesto que entre competencia y competencia, porque otra de las cosas que siempre digo es, en competencia nosotros no debemos innovar, entonces es como que vos nunca, yo siempre les pongo este ejemplo y digo, se me escucha la Nutri, pero es como que yo digo, y vos nunca tomaste un café con leche, el día de la competencia no te tomes el café con leche, digo, ¿no? Tenemos que Eso es una respetar esto regla, que venimos, sí. y No no se hay que prueba innovar. nada nueva en competencia. Eso es una regla que todo deportista conoce, o porque se la dijimos, o porque lo probó y le fue horrible. Sí, pero me ha pasado no sé, de algún corredor o algo que de golpe se probó en competencia un gel y no le cayó bien, y bueno, todo eso, por supuesto que afecta el rendimiento. Bueno, y en la población infanto-juvenil se da mucho, porque si a mi amigo le funciona, por qué yo no me puedo tomar el gel? Me pasa mucho en natación, por ejemplo, que viajan y son Sí. deportes individuales, entonces miran mucho qué hace el otro que compite contra mí. En cambio, en un equipo, un poco hay una cultura de equipo, deportes de equipo, fútbol, básquet, se hace lo que el equipo está acostumbrado y yo voy como equipo a ganar, pero los deportes individuales miran más qué hace el otro y bueno, y eso es una regla. Si no lo probaste, nada nuevo en competencia te va a ir mejor. Esta pregunta, para los nuevos que entraron, estamos respondiendo esta pregunta. Veo que mi hijo entrena un montón, pero los días de competencia se le apaga la cabeza. Y preguntaba a la mamá si eso era mental, si eso era la alimentación, falta de energía o las dos cosas. Desde la alimentación, rápido y para hacer un diagnóstico, generalmente si el chico llega y está bloqueado, lo relacionamos más con lo emocional, porque la energía al principio de la competencia se lo lleva puesto la adrenalina. Después vamos a profundizar en otra pregunta que hay. Entonces,
casi que no juega mucho la energía en las primeras partes de la competencia o del entrenamiento. Sí, sí se le va pagando conforme avanza el tiempo de competencia. Entonces ahí sí yo puedo hacer una lectura de que se quedó sin combustible, se quedó sin nafta, se deshidrató y tengo que trabajar la parte dietética. Pero generalmente si hay un bloqueo, a una mamá de taekwondo nos decía, se bloquea, llega a la competencia y se bloquea. Ese bloqueo se trabaja más desde la psicología deportiva que desde pensar que es una falta de energía, ¿no? Pasemos a la segunda. Ojalá que haya quedado respondida. Chicos, los que están entrando, si quieren dejar preguntas en el chat del vivo, las vamos a ir respondiendo al final. Así que adelante, pueden escribir todo lo que quieran. Otra pregunta, Ju. Esta me pareció buenísima también. A veces lo noto con falta de motivación, como que ya no le importa entrenar. ¿Cómo distingo esto? ¿Cómo lo distingo de un simple cansancio de la edad? O sea, ¿es Bien. desmotivación? ¿Es un cansancio de la edad? Entiendo que pregunta eso la mamá. La falta de motivación, sobre todo en adolescentes, es una señal, ¿sí? Hay que tomarlo como una señal de algo, algo está pasando. Por supuesto que una de las causas puede ser el cansancio, pero muchas veces se asocia a vagancia, a capricho, yo he escuchado por ahí, no, porque la junta, ¿no? Los amigos que no están yendo, bueno. Independientemente del contexto, a ese chico algo le pasa, ¿sí? O a esa chica algo le pasa. Entonces, lo primero que hay que hacer es indagar, ¿sí? ¿En qué le está costando poder sostener ese deporte o poder sostener el entrenamiento? A veces tiene que ver con que esto no terminan de concientizar que les está costando la competencia, ¿sí? Es como que entrenan, pero cuando llegan a la competencia hay una falta de ese manejo de la presión. A veces puede ser situaciones que pueden haber pasado con el entrenador, los compañeros. Entonces, primero, otra de las cosas que es importante para los papás, sobre todo, es preguntar. Normalmente, me incluyo porque soy mamá, vienen con alguna situación así y uno le quiere dar la teoría, la explicación, es importante que hagas una actividad, hay que sostenerla porque la disciplina y lo que te va a llevar a llegar lejos es que siempre les tiramos como todo ese bagaje de información que nosotros construimos en los años que tenemos de vida y que ellos todavía no lo han experimentado y no lo han podido terminar o sea, lo van a ir construyendo ese conocimiento. Por supuesto que roza este hilo finito entre si lo dejo hacer lo que quiere, cuánto lo encamino, ¿no? Eh, entonces, la forma ideal es preguntar. Cuando nosotros le preguntamos a los chicos, los hacemos razonar, aunque no tengamos la respuesta en el momento y que a veces también hay que dar esos tiempos, ¿no? De que ellos elaboren, porque muy probablemente no tenga las respuestas. Entonces, cuando un adolescente viene con esta falta de motivación o este desgano o el abandono, dos claves fundamentales de lo que no tenemos que hacer es ni la frase de, bueno, si dejás tenés que elegir otro deporte, porque justamente está en Estaba una crisis. pensando en eso, lo he Pero escuchado porque mucho. es típico, vos sabés que yo les tomo un test en la etapa diagnóstica y hay un punto que se me dispara automáticamente en las evaluaciones y está asociado a esta frase, ¿no? Que los pone aún más en una confusión, porque vamos a suponer que verdaderamente está en crisis con el deporte y que hay una predisposición a abandonar ese deporte. Cuando nosotros dejamos algo, lo duelamos, ¿sí? Hacemos un proceso de duelo. ¿Qué nos han dicho alguna vez? Un clavo, o sea, un clavo no saca otro clavo, ¿no? Entonces, no es que yo tengo que poner otra actividad, o sea, estoy duelando dejar esto y tengo que además ya decidir qué voy a hacer, ¿no? Esos son procesos que a veces llevan tiempo. Y los chicos con tal, o sea, entran como en esa disyuntiva. Entonces, lo primero es preguntar, ¿sí? No ni decirle todo nuestra teoría,
o conocimiento, ni presionar a que se queden porque sí, ni mucho menos si dejas esto, estás obligado a otra cosa. En esas Ju, preguntas perdón, probablemente, no, en esas preguntas probablemente algo encontremos, ¿sí? Que nos vaya dando la respuesta. Y inclusive el hecho de hacer preguntas activa su razonamiento y entonces ellos también empiezan a encontrar qué es lo que verdaderamente está pasando. Y no es lo mismo irse de un deporte por la puerta de adelante que por la puerta de atrás. Cuando no terminamos de definir por qué estoy con tanta falta desmotivados. de interés, ¿sí? La motivación tiene que ver con el interés. Quizás descubren, a veces hay un camino para poder solucionarlo y bueno, y a veces también hay que entender que uno se puede retirar. Perfecto. ¿Cuál sería para los papás una pauta de alarma para decir, esto ya hace mucho ruido, necesito consultarlo con un profesional? Porque entiendo que en la etapa de adolescencia va creciendo, ¿no? Tenemos 12, 13, 14, no es lo mismo esta desmotivación a los 12 que a los 16, si dijo me quiero dedicar a esto y se está queriendo abrir. Como que ahí me imagino que el contexto de ese adolescente cambia muchísimo. No sé, pienso en los míos, que están más grandes. En una situación así, pensaría en, no estarán con un cansancio acumulado y entonces tienen un desgano en todo y lo confunden con desmotivación, o si es un chico chiquito, bueno, está creciendo y está descubriendo. Pero ¿existe algún momento en que digamos, que yo como nutricionista puedo decirle a mis pacientes, escuchándolos, ojo, si pasa A, B o C, ahí necesitamos ir a buscar ayuda profesional? ¿Hay algo, no sé, determinado tiempo que dice estar desmotivado, si tengo que estar pinchándolo todo el tiempo, si ya le afecta al colegio, cuándo? Porque no siempre uno va a sacar un turno con psicología deportiva ante estas cosas que son muy comunes. Digamos, uno de los ahí signos de los que nos tenemos que dar cuenta es cuando no nos pueden dar ninguna respuesta. Cuando no hay Bien, respuesta, quiere decir que eh, ese efecto del cual yo te hablaba antes, de que con las preguntas despertamos su razonamiento y hacemos que tengan como una introspección, ¿no? A ver qué me está pasando, no está sucediendo. muy bueno. Eh, Otra de las formas también que a veces nos damos cuenta de que puede haber algo más es, a veces hay que dar esa opción de invertir en el descanso, ¿no? Que a veces cuesta mucho pensar en esto. Bueno, vos nombrabas antes los nadadores son un claro ejemplo donde los entrenadores tienen este chip de que si un día no van a entrenar, tiran 6 meses de entrenamiento. Y yo hago mucho hincapié en que a veces un día de invertir en el descanso, porque pensemos que el cansancio, el físico, bueno, es cansancio físico y uno lo recupera, pero el cansancio mental no nos deja pensar con claridad, no nos deja tomar decisiones. Es como los bebés, cuando tienen sueño y hambre lloran. Bueno, después hacemos lo mismo, solo que no nos podemos a llorar, pero Claro, cuando explota estamos por otro lado. cansados, pero cuando Sí. estamos cansados nos ponemos irritables, no nos salen las cosas, aumenta la tensión muscular, entonces nos equivocamos mucho más, o sea, perdemos motricidad fina. Empiezan a Entonces, pensar que no son buenos en el deporte. Sí, claro, claro, es una cadena es una cadena, viciosa, entonces sí. a veces decir, bueno, descansemos 2, 3 días, dispersemos, hacemos otra cosa, salimos de esa rutina y vemos si después de todas esas cuestiones, o sea, esas pruebitas que vamos haciendo, no hay respuesta ni nada, siempre es recomendable, porque además son casos donde en 2, 3 sesiones se destraba, por un camino o por otro, pero se destraba. Maravilloso. Qué es lo peligroso de esto? Cuando esto queda dando vuelta, no se puede poner en palabras y entonces nuestra mente, que no nos juega para nada a favor en estos casos, empieza a generar situaciones en las que nos ponemos en peligro. Y de hecho, las lesiones, muchas veces, en su mayoría, la causa es un factor mental, ¿sí? O sea,
Es esta forma de, como no puedo poner en palabras que me retiro, mi cuerpo me retira y es mucho más aceptable. No estoy yendo porque me lesioné. Eso es una Sí, novedad enorme, da para otro vivo, porque nosotros que lo estudiamos desde la fisiología pura, desde el equilibrio de electrolitos, de minerales y de glucógeno muscular y si no estamos atentos a escucharlo, podemos estar con estrategias que no le van a servir nunca, porque está pasando algo mucho más profundo, ¿no? sí. Bueno, gracias por trabajar en equipo, lo que aprendo con ustedes, las psicólogas deportivas. Me encanta, Ju. Otra pregunta. Acá comparte Jessy, se ve en la irritabilidad de los chicos, sí, claramente. Y a veces, bueno, y otro tema enorme para tratar es que a veces están respondiendo a expectativas de los papás también, que también podríamos hacer otro Sí, capítulo, ¿no? Y no se animan a decir. y te hago un paréntesis, y muchas veces, también muchas veces, gran porcentaje, también están respondiendo a su edad evolutiva, que vamos a hablar Mm, de los adolescentes específicamente, atraviesan un montón de cambios hormonales y madurativos y mentales, digamos, hay todo un cambio, ¿no? Que atraviesan, que ellos también están, o sea, su cuerpo está gastando mucha más energía digamos, de lo real, digamos, de lo que por ahí un adulto están gastando muchísima más energía, por lo tanto tienen mucha menos energía para poder atender todas las necesidades y los deportes de alto rendimiento tienen mucha carga horaria de entrenamiento. Entonces, a veces también tiene que ver con su proceso adolescente, que además exacto. no entienden qué les está pasando, ¿no? No lo pueden poner en palabras. De golpe están Sí, felices, de golpe están tristes, le dan ganas de llorar, están... una preocupación de los papás suele ser, empezó a dormir un montón y se levanta cansado y déjalo que está creciendo, le digo, déjalo y hay que alimentarlo, ¿no? Ujú. Ahora voy a leer algo que aportó Carlos. Dice, este deporte es como la vida, yo salgo con mis alumnos a la cancha a resolver, a enfrentar dificultades, no enfado sin lucidez para tomar una resolución ante una bola bajo las plantas y más. Bueno, hace un aporte sumando estos comentarios. Eh, Quería decirles algo y se me fue. Vamos a pasar directamente. Bueno, no, respecto a la alimentación, acá por supuesto que lo que evaluamos, ahí está, que lo que evaluamos desde la nutrición es que les quede energía disponible para todos esos procesos. Yo les explico siempre, les digo, miren, ustedes al entrenamiento van a ir, a la pileta se van a tirar, el partido lo van a jugar, a duras penas, como sea, con la cabeza, con la adrenalina y con ese espíritu de no dejar solo al equipo. Pero entonces el cuerpo va a recortar de otros procesos de la edad y ahí es donde ponemos en riesgo el crecimiento en altura, el desarrollo de masa muscular, el ciclo menstrual en las mujeres, ni te digo el rendimiento cognitivo académico en el colegio. Entonces, es muy lindo ver cuando hacemos nutrición deportiva en el tiempo y enseñamos a la familia a alimentar a esos chicos que entrenan fuerte y en crecimiento, cómo cambian la performance de su cuerpo en todas las áreas, no solamente en que no le pesan más las piernas en el deporte, se levantan de mejor humor, empiezan a participar en la cocina, aumentan las notas, eso me lo dicen un montón, aumenté las notas y no es que estudié más, bueno, es que tenés más energía disponible para todas esas actividades. Se ve mucho el descanso también, ¿no? Que es Y de hecho, fundamental. sí, y yo veo lo mismo desde mi área, cuando ellos empiezan a poder identificar esas emociones y tienen herramientas para poder gestionarlas, ¿no? Porque no es que hay que taparlas, eliminarlas, ¿no? Yo a veces les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu objetivo? No enojarme. No, está bien enojarse, es parte de, porque el enojo es una señal de que algo no está bien, de que algo te molesta, de que algo hay que modificar, de que algo hay que transformar. Pero cuando lo empiezan a gestionar, impacta mucho menos en el cuerpo, por lo tanto también empiezan a administrar mucho mejor esa energía mental y física. Ay, maravilloso. Esa parte me apasiona. Otro día vamos a hablar de eso. Que te he escuchado enseñarle a los chicos cómo hacer para gestionar eso y, bueno, salir de ahí es maravilloso. Tercera pregunta. Esta es muy buena y me la han hecho más de una vez. Es más, yo también tengo esta duda, me uno a esta mamá. Dice, después de un mal partido, esta mamá de fútbol puede ser
de deportes individuales, un partido de tenis, una natación. Después de un mal torneo, llega a casa de muy mal humor, se encierra. ¿Qué hago? ¿Lo dejo solo o intento hablar? Le pregunto, En ese momento. le pregunto, ¿necesitas que te acompañe? ¿Querés Ah, tomarte bien. tu espacio? Porque la verdad es que no hay una fórmula y no es para todos Hay chicos que con todo ese show, ¿no? De enojo y todo, encuentran que La mamá va, y los o el papá está. reconforta. A ver, ¿dónde es lo que, cuáles son las veces las cositas que yo le voy marcando a los papás? Cuando algo se transforma en una dinámica rígida y siempre sucede lo mismo. Eso arma circuitos que a largo plazo traen consecuencias negativas. Si el chico descubre que la única forma que logra un abrazo de los padres es cuando hace berrinche, va a ser berrinche siempre. Y ya no vamos a discernir entre si el berrinche estaba asociado o no y qué se pierde ahí el análisis de la calidad de ese partido. O sea, verdaderamente, o sea, estadísticamente, ¿juegue bien o juegue mal? O sea, ¿cuál es mi porcentaje más? Empiezan a perder eso porque quedan enganchados en este circuito vincular con los padres, el técnico, los compañeros, a veces es el compañero que vienen y le dicen, no, no, si jugaste re bien todo, y se alimentan de eso y descubren que llorando, haciendo todo ese por ahí show, que les digo yo, que es un show real, no es que es porque logran relacionarse o vincularse con otros desde ese lugar. Bueno, cuando eso se instala, deja de ser funcional, ¿sí? Yo siempre hablo de que las cosas no están bien o mal en sí mismas. ¿Está mal ir a abrazar cuando está llorando? No, por supuesto que no. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿está siendo funcional o está siendo disfuncional? ¿Qué estoy alimentando con esto? Entonces, no hay que rigidizar los circuitos. No siempre de la misma manera. Por eso digo, un poco se lo preguntamos, porque también a veces es, y quiero estar un rato solo, después bajan, que también es algo que trabajan conmigo, ¿no? Aprender a regular, ¿no? Porque enojarse está, el enojo, la bronca o la ira, todas esas emociones post partido también están asociadas a que lo que estás haciendo te importa, no te da lo mismo, Claro. ¿sí? Después hay que ver si es demasiado exagerada o qué está alimentando con eso, pero en sí las dos claves, digamos, para responderte esto es, le preguntamos y después también, cada tanto revisamos, esto está muy instalado, sucede siempre de la misma manera, entonces estoy alimentando un circuito que está dejando de ser funcional. Un arte. Y más cuando hay más de un hijo, que son todos diferentes. Así que Tal cual. estamos todos parecidos. Escuchá, Carlos nos pregunta, ¿cómo enfrentamos ante la aparición de excesos de pantallas, facilidad en sus vidas, muchas veces teniendo solucionado su transitar? Bueno, entiendo que pregunta cómo hacemos con las pantallas y el descanso y demás, ¿no? Decime, Carlos, si me estoy confundiendo. Es un tema que abordo, yo por lo menos lo abordo un montón en la consulta. Vos, Juli, me imagino que Sí, también. también porque ¿Qué te bueno, resulta? porque un abanico de situaciones. Las pantallas, a ver, en la medida en que, o sea, cuando uno está con las pantallas no está descansando, ¿sí? Eso no es descanso. Eh, Pautas de sí, higiene del sueño, sí enganchadas creo como parte que, del claro, o sea, a entrenamiento. ver, si vamos a los ideales, ningún ser humano debería, o sea, una hora antes, una hora y media antes de iniciar el proceso de irse a acostar y demás. Bueno, esto es como la alimentación, ¿no? Si te vas con la comida acá, probablemente no descanses. Si te vas con el cerebro sobreactivado por las pantallas, tampoco vas a descansar. Sí creo que hoy es parte o sea, es parte, ¿no? De la humanidad, la tecnología, y prohibirla también genera situaciones que no están buenas y después los chicos terminan armando estrategias entonces, como todo, regulado y, y en qué momento, a ver, me voy a otra edad, ¿no? Pero es como un ejemplo,
si vos cada vez que vas a un restaurante con un niño le pones una pantalla, y no, porque eso dejó de tener una funcionalidad de interacción con otros, porque está jugando con los amigos, o de que está aprendiendo algo, o que jugó un ratito con la pantalla. No, es un chupete electrónico para que vos puedas comer tranquilo. O sea, entonces, ese chico nunca va a aprender a estar en una situación de la mesa de, Claro. bueno. Entonces, bueno, uno tiene que ir viendo esas cosas. Muchas horas de corrido, ¿qué sucede? A mí me pasa que por ahí les pregunto, ¿no? Situaciones, indago y demás. Y de golpe, claro, jugaron 2, 3 horas de corrido y cuando apagan se dan cuenta que tenían ganas de hacer pis, de comer. O sea, estuvieron 3 horas totalmente desconectados de su cuerpo. Entonces, de golpe conectan y tenían todo esto, hambre, sed, ganas de ir al baño. Bueno, entonces tampoco es bueno. Lo ideal siempre es que jueguen 40 minutos y se muevan y capaz que juegan otro ratito más, pero nuestro foco atencional o nuestra batería mental dura 40 minutos. Si nosotros la sobrecargamos y para el resto de las cosas después no la vamos a Sí, tener, ¿sí? yo lo hilo mucho al crecimiento, al descanso, a que les inhibe esa calidad de descanso y desde ahí logro bastante apertura a querer tener pautas de higiene del sueño. Hasta ahora me dice, no, no sabes, le digo, vos, ¿a dónde te metes? ¿A las redes o a dónde? Y lo que pasa es que me engancho y escroleo y me olvido. Le digo, bueno, responde todos los WhatsApp y después lo dejas enchufado afuera y ya pensá que te vas a ir como el celular a enchufarlo, bueno, vos también a descansar. Les hago hacer, bueno, algunos ejercicios Sí, yo de también. balance y demás y los Muchos ayuda. ejercicios de los que yo doy para aprender a sacar la tensión muscular, o sea, Son a la noche. son con la respiración y el mejor momento para entrenarlos es a la noche. Entonces, Chau, porque después celu ahí. y bueno, lo ideal, sí, sí, por supuesto. De hecho, les digo, cuando ya dejaste el celu, dejaste todo, apagaste la luz, iniciamos estos ejercicios que son para poder entrar en el sueño profundo, eh, bueno, bajar la tensión muscular del día, bueno, ¿no? Para poder iniciar un buen descanso, que al otro día necesitamos esa energía. Nos viene muy a favor cómo está todo este tema en redes ahora con el Mundial, cómo se preparan los jugadores, que se los ve respirando, cómo salen a hablar los médicos que los acompañan, desde ahí es glorioso porque están todos queriendo hacer lo mismo Y y porque ahí la tenemos, respiración es todo. La respiración yo siempre cuando en el cónsul les digo, es nuestra herramienta maestra. La respiración y la visualización son las dos herramientas eh, maestras de la psicología deportiva, porque con la respiración, o sea, a ver, partamos de la base que si no respiramos nos morimos. Entonces, a través de una buena respiración oxigenamos todo, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, nosotros perdemos la respiración diafragmática, que es la que vemos en los bebés, que la pancita se infla, esa la vamos perdiendo, vamos teniendo una respiración más bien torácica y esa es la que tenemos que transformar. Nosotros tendríamos que poder respirar de manera diafragmática y es la que nos da salud física, nos da salud, o sea, nuestras células se oxigenan mejor, nuestro cerebro se oxigena mejor, entonces, bueno, por eso yo siempre la respiración, esto a veces yo escucho que los chicos, y no, la psicóloga me enseñó a respirar, viste, como que no lo dimensionan, pero cuando lo empiezan a hacer, cuando empiezan a ver un montón de efectos eh, que son que son, herramientas después para la sí, competencia. totalmente. Me voy a ir un poquito por las ramas, pero no quería dejar de mencionar esto. Me está impresionando para mal la cantidad de familias que no comparten la mesa. No sé si a vos te pasa. Entonces Sí. estoy trabajando como con esa base de decir, aunque estemos a las corridas las mamás, o aunque estemos muy cansadas y nuestro chico llegue a las 10 de la noche de entrenar, o lo esperamos para cenar o hagamos algo, pero que alguien lo acompañe, porque a veces Ujú. quedarse con las pantallas es porque cenaron solos y después nadie estuvo con ellos. Entonces le digo, el solo hecho de que se sienten conmigo, me miren a los ojos, que vos lo veas a tu hijo, saber si llegó del entrenamiento con los ojitos llorosos o está feliz, si está Ujú. comiendo a las apuradas así con un celular o lo que suceda, es por el contexto de la mesa. Entonces yo es un indicador que miro mucho y trabajando solo desde ahí mejora después el resto en la escuela, en la cancha. Además, Esa en casi sola, todas
casi todas las presencia. familias de hoy que los chicos van, bueno, no todos, pero muchos van a escuela doble jornada, que almuerzan en la escuela. La cena es el único momento por ahí de encuentro de todos y bueno, esto que me preguntaba, o sea, que hablábamos antes de a veces esa falta de interés o pérdida de motivación y demás, todas esas preguntas en el contexto de la mesa suelen tener respuestas. Entonces, es un Es un momento, es momento. una comunión, ¿no? De familiares, el espacio, sí. Si algo bueno yo creo que podemos hacerle a nuestros hijos deportistas en esta etapa, hasta que vuelen de la casa a vivir solos, lo que sea, es compartir la mesa. Ahí se nutre todo. Y yo siempre les digo una regla, en la mesa no se habla de comida, no No, se habla de comida, en la mesa se habla de cómo estás, cómo me fue. Después en otro momento tocamos la comida, pero a veces digo, miren que vamos a empezar a entrenar la nutrición, vamos a empezar a ponernos especialmente observadores los papás de qué como, qué no como, qué compro. Lo menos que le tenemos que decir a nuestros chicos es, ahora que estoy trabajando en la nutricionista, tenés tu nutricionista y mirá lo que estás comiendo. Y ta. Eso será no, un sí, montón. Y a mí sí. me pasa, dale, comé, que mañana tenés el torneo. Me pasa a mí como mamá. Digo, por Dios, a ver, y ahí tenemos que saber respirar los papás, ¿no? Alguno se identificará conmigo en esa situación. Levante la mano, no me dejen sola, por favor. Pero creo que ese momento se regula lo emocional, como que se sienta a la mesa y ya, no sé, un masaje en los hombros, bueno, o que los papás contemos, me pasó esto hoy, y que nos vean susceptibles también está Sí, muy por bueno. supuesto. Yo creo que ahí nace el rendimiento, lo que Sí, pasa en la cancha, en el torneo, pasa. tiene mucho que ver. El último, la última pregunta y después vemos si hay alguna pregunta más, y si no, ya nos vamos a hacer la cena para esta noche. Bueno, esta es una que es muy, muy reiterada. Cuando se pone ansioso antes de competir, se le cierra el estómago. Dice, cuando se pone ansioso antes de competir, se le cierra el estómago y no quiere comer nada. Esto afecta su rendimiento, se maneja desde lo emocional, ¿cómo se maneja? Esta es para responderle a las dos, te cedo Sí. la... Bueno, sí. O sea, el estómago suele ser un lugar de canalización de los nervios y bueno, y esta falta de gestión de la presión. Por supuesto que afecta al rendimiento, ¿sí? Todas estas emociones, como el enojo, los nervios, la presión, el miedo a fallar, el otro día me decía un chico de rugby, es que yo entro a la cancha y ya estoy pensando todo lo que me van a decir mis compañeros si erro un pase. Digo, todo eso se transforma en tensión muscular, por eso también se nos cierra el estómago. A ver, hay chicos que canalizan más por el estómago, hay otros que más en las cervicales, pero es lo mismo, es tensión muscular, ¿sí? Es exceso de tensión. Desde lo alimentario, ahí el abordaje que yo hago, a ver, este, generalmente, puede haber otros casos, es decirles, miren, el foco en ese momento no lo vamos a obligar a comer lo que supuestamente sabemos que necesita en un preentreno, porque si ese chico hizo bien toda la semana, se supo recuperar después de cada entrenamiento, descansó, llega bien hidratado y está seguro que su tanque de combustible está lleno con la cena anterior, al otro día en la competencia tiene que estar tranquilo que si no puede comer no pasa nada, porque a veces Ujú. educamos en nutrición deportiva súper específica y rígida, y entonces dice, no, pero si yo me como esto antes, rindo más. Y si eso no está, le empieza a jugar en contra, entonces dice, ahora no voy a llegar al segundo tiempo porque no me pude comer tal cosa. Nos pasó en una regata acá en el río hasta Viedma. Habíamos preparado toda una etapa de canotaje, iban remando los chicos, todas las asistencias nutricionales para la etapa. Se dio vuelta el bote y se cayó todo al río. Imagínate si ese chico venía agarradísimo de solo eso, la estrategia nutricional, pierde la etapa. Entonces él me contaba, para mí fue muy importante pensar, lo hiciste, o sea, recuperaste bien entre la etapa pasada y esta, la recuperaste bien, le vamos a meter garra y después nos rehidratamos. Y después él sabía cómo manejarse. Entonces digo, Ujú. siempre esto es un plus, pero vos estás preparado. Entonces, bueno, eso, si yo veo que hay un cierre de estómago, si se repite, le diré, fíjate cómo controlas las emociones,
y trabajamos alrededor. Y después, de última, cuando afloja, en el intraesfuerzo, le empezamos a dar alguna ayuda o en el postentreno se recupera. Así que no es Bien. tan preocupante, digamos. En mi caso lo trabajamos esa gestión, digamos, de esos nervios o presión o hacemos mucho trabajo sobre los registros de los pensamientos automáticos, que suelen ser esos pensamientos que se nos vienen y perdemos el control. Y se trabaja mucho, o sea, a ver, se trabaja en dar herramientas para que cuando te sucede, bueno, cómo lo resolvemos. Pero después el trabajo real es el que Logra deberíamos desarticular eso, desarticular eso, claro, deberíamos llegar a la próxima competencia con mucha menos presión, ¿no? Y eso pudiendo comer, exacto. justamente se da en registrar estos pensamientos automáticos, poder transformarlos en pensamientos que sean funcionales a nuestro rendimiento. Digo esto porque a veces hay pensamientos que uno los podría pensar como negativos y sin embargo son súper positivos para ese tipo de deporte, ¿no? Por No sé. ejemplo, a Bueno, veces por te ocurre. ejemplo, los boxeadores. Los boxeadores generan todos pensamientos que les genera ira, ¿sí? Y enojo, y Y los usan claro, los claro, entonces, encausan para ese momento, en ese contexto. nosotros tenemos que identificar, por eso estos trabajos son muy personales y nosotros tenemos que identificar cuáles son los pensamientos que son funcionales para el rendimiento o o sea, o para el objetivo que se propuso ese deportista. Y eso es un trabajo personal. Entonces, lo ideal es ir, ahora, si pasa que me pongo nervioso, bueno, tenemos herramientas, que una es la respiración, lo que pasa que para que nos sirva la tenemos que haber entrenado, para poder regular esa tensión muscular que es la que hace. Y por supuesto, siempre digo lo mismo que recién acabaste de decir vos, si tengo el estómago cerrado, no me obligo a comer, porque lo más probable es que me haga peor. Probablemente, si yo activo digamos, empiezo a usar mis herramientas, empiezo a trabajar con la respiración, hay ejercicios también de donde nos vamos como alivianando muscularmente, empezamos a correr nuestro foco atencional, nuestro estómago relaje y me entre algo, ¿no? Pero bueno, todo eso se entrena. Ese trabajo. Acá tenemos una pregunta de Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo lo ayudo a manejar emociones a mi hijo que tiene 11 años, que todavía no entiende de esas emociones, pero que las siente? Supongo que... Claro. Mati hace natación, Matías de lo natación. conozco. En realidad sí entienden, Dice, cuando me dice, podría haber hecho la vuelta más rápido, por ejemplo. Bueno, eso es bien, entrenamiento, sí. sí, y es real, siempre se puede hacer mejor. Eh, entonces, ahí mira, vuelvo a lo mismo que hablamos antes. Esa es una edad de preguntas. Entonces, ¿y cómo crees que la puedes hacer más rápido? ¿Y qué podríamos modificar? ¿Qué objetivo podemos poner? Bueno, si ahora pudiste hacer eso, o sea, siempre hay que hacer preguntas para que ellos vayan armando su plan de acción en cómo evolucionar. Si nosotros les decimos, y bueno, pero tenés que entrenar más, o bueno, ya va a llegar, o sea, cerramos su cabecita y cambian de tema porque no estoy resolviendo nada. Entonces, ellos tienen que poder crear su plan de acción en cómo ir mejorando. ¿Cómo voy a hacer? ¿O qué necesitas? ¿Qué recurso crees que vos necesitas para dar la vuelta más rápido? Em, Siempre preguntas. La pregunta hace que ellos empiezan a encontrar la respuesta. Y además cuando uno encuentra la propia, o sea, la respuesta a lo que se está preguntando, la, se activa esto de que se transforma en un deseo de hacerlo y no en un tengo que hacerlo. Y eh, es como cuando te dicen, tenés que leer ese libro. Y bueno, lo leo por obligación, pero capaz que ibas a la librería y lo elegías, porque yo lo elijo, porque yo decido que lo voy a leer, porque lo voy a leer con mucho más deseo y placer. Bueno, esto es lo mismo. Ellos tienen que ir descubriendo qué necesitan hacer para ir evolucionando. Cuando, a menos que pregunten. A veces los chicos dicen, ¿y vos, papá, cómo harías esto? Bueno, yo lo haría de esta forma, pero podemos planear una junta. O sea,
la conversación. Nosotros somos padres de esta generación que damos todo bastante masticado. Ay, sí, tremendo. Es como, pero ya desde bebés, porque viste que ahora desde bebés ya te dan papilla, todo trituradito. Bueno, ahora se come alimentos, tenemos los hijos más grandes, Ju, ahora se come todo entero, le ponen el brócoli, el pollo y ya va cambiando. Las nuevas generaciones nos van a superar, gracias a Dios. Sí, pero les damos todo bastante masticado. Bastante armado. Entonces, Y si es nosotros un aprendimos tema, haciendo, no, no. sí, y si es un tema, creo que ha cambiado mucho cuando nosotros hacíamos deporte de chico, o quizá un poquito antes, que se especializó mucho el deporte en edades tempranas. Sí, Entonces eso amerita por ahí tener cierto cuidado, cierto ojo de qué está pasando ahí, porque a veces un chico desde los 8 años que ya está todo su tiempo libre entrenando, metido en un tinglado y sí, conoce sí. eso en un club, y si sale de ahí ya no es él, es Sí, sí, es su como identidad. es su identidad. Entonces, bueno, nada, para estar atentos, ¿no? Pero sí, y respondiendo un poquito a la pregunta que Gaby, creo que fue la que hizo la pregunta, porque yo no puedo ver las Sí, preguntas. Gaby. Ah, no las Eh, ves. Bueno, tenemos las, felicitaciones, tenemos gracias Carlos, gracias Pau, mucha gente que está escribiendo, felicitando el espacio y muchos aportes agradeciéndote, Ju. Van con bueno, las muchas preguntas, creo que es un gracias. lindo desafío pensar esas cenas, en nuestro caso es la única comida y llega a las 23 a entrenar de handball, poder leer los cansancios. Sí, Jess, absolutamente. Una cosa que para Gaby, a veces quizás no pueden poner como en palabras la emoción, pero sí las conocen. Y nosotros tenemos que ayudarlos a que las puedan identificar en qué parte del cuerpo se van alojando. Entonces, yo a veces le pregunto, ¿y cuando te pones nervioso, cuando te enojas, dónde lo sentís en el cuerpo? Y al principio algunos me pueden responder, otros no, pero con el paso de las sesiones empiezan a prestar atención. Y algunos me dicen, ay, cierro los puños y listo, esa es tu señal de enojo. Bueno, tenemos que ir manejando la graduación de ese enojo. O sea, pero ellos sí saben de emociones y de hecho hoy las escuelas se están dedicando un poco más con este proyecto de ESI a hablar de las emociones y están más, hoy se puede hablar de las emociones. En nuestra época Validarlas, estaban claro. bastante, claro. Y dijiste una palabra que es muy importante, que es cuando ellos logran poner en palabras lo que sienten, es fundamental que lo podamos validar. Sí, por supuesto. Porque Con lo que además, hablabas como el enojo, lo que hablabas hace un rato al principio sobre el enojo. No es un objetivo no enojarse, no, por es un supuesto. objetivo reconocerlo y saber qué hacer con el enojo. Es Sí, una emoción que si está, es real y la tengo que aceptar. Y totalmente. después veo Si qué no, no la hacer puedo con eso. gestionar. Perfectísimo. Sí, totalmente. No sé Qué si respondí. interesante. Sí, Ju, seguiría hablando, pero nos tenemos que ir a cocinar. Son las 20:20. Si no hay una otra pregunta súper interesante, ponen felicitaciones. Gracias, muchas gracias a todos los que se unieron. El espacio es para ustedes, saber que estamos a disposición trabajando la población, sobre todo infanto-juvenil, cada una con sus familias, pero muy integradas también desde nuestras disciplinas. Así que por acá por Instagram nos pueden escribir cualquier cosa a disposición. Y bueno, más adelante quizá hagamos algún otro. Si quedaron preguntas nos pueden dejar en Ujú. el mensaje directo, las vamos a ir armando y cuando reunamos algunas diferentes, lo volvemos a convocar. Ajá. Esto va a quedar grabado, así que en breve lo voy a ir pasando por Instagram, en pedacitos por ahí para poder escucharlo. Gracias, Vani. Qué grande, Vanina, te pudiste sumar. Bueno, a todos, María Benítez, un beso a todos, que tengan buenas noches, coman rico, descansen sin pantallas, que también es un desafío para los adultos, y nos vemos en breve. Muchas gracias, Ju, por tu tiempo. No, a vos. Sabés que Muchas aprendo gracias. mucho, mucho de la psicología deportiva para mis pacientes y mi familia, así que gracias. Y ahora Buenas, yo de este lado también aprendo nutrición, quiero que lo vamos. sepas. Bueno, Bueno, muchas, gracias a muchas todos. gracias. Adiós, Buenas adiós. noches. Buenas noches.